Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar luz. Hola queridos amigos, bienvenidos a este programa Vida Abundante. Recuerden que venimos siguiendo la serie acerca de la oración y hoy vamos a finalizar hablando de un tema muy importante en cuanto a la oración. Cada vez que nosotros oramos, al finalizar o en algún momento de la oración, pronunciamos el nombre de Jesús. Cristo dijo que todo lo que nosotros pidiéramos al Padre, lo pidiéramos en su nombre. Bueno, queremos hablar de cuán importante es que nosotros tengamos conciencia de lo que estamos diciendo cuando estamos pronunciando en una oración el nombre de Jesús. En la época bíblica se atribuía al nombre una considerable importancia. No es como hoy. Para los personajes bíblicos y en la escritura en general, el sentido y el poder de un nombre tenía una relevancia muy importante. Hay una relación directa entre el nombre y la persona nombrada o la cosa nombrada. Existe un gran poder en el nombre que se le pone a una persona o que se le pone a una cosa. En cierta forma, el nombre revelaba la esencia de lo nombrado, la esencia de la persona que era nombrada. Incluso algunos personajes bíblicos, por algunas características que tenían, se les delegaba un nombre especial. En el momento de llevar a cabo grandes actos redentores, Dios, el Señor, habló con Moisés y con Aarón y hace comprender a las personas que va a revelarse a través de su nombre. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 6, versículo 3, que el Señor iba a revelar su nombre a las personas. Así, el nombre hace también próxima a la persona que se revela a aquellos a los cuales es revelado. Es decir, que al dar a conocer su nombre, el Señor se estaba aproximando a su pueblo, se estaba aproximando a las personas, y esto hacía que conocer el nombre fuera un acto de intimidad entre las personas que compartían ese conocimiento. Esto es muy importante entonces que nosotros lo conozcamos, porque sencillamente nosotros hemos sido ordenados orar en el nombre de Jesús y tenemos que saber qué es lo que estamos pronunciando o diciendo cuando decimos en el nombre de Jesús. Para los personajes bíblicos, la elección de un nombre era un asunto de vital importancia. No es así para nosotros. A nosotros se nos ocurre ponerle cualquier cosa a los chavalos cuando nacen, simplemente por el hecho que nos gusta cómo suena un nombre, cómo se escribe un nombre. Pero para los personajes bíblicos era completamente diferente. Para los orientales el nombre manifestaba la esencia de quien lo llevaba. Es decir, que cuando una persona tenía un nombre específico, ese nombre identificaba a esa persona, alguna característica de esa persona o alguna característica de su carácter y personalidad. Por ejemplo, Eva significa vida, Noé significa reposo, Esaú significa velloso. Fíjese usted las características que tienen estos nombres. Están relacionados con algún aspecto particular de la persona. El nombre de Esaú, que significa velloso, evidentemente se refiere al hecho de que Esaú era un hombre que tenía mucho vello en todo su cuerpo. Dice la Biblia que Jacob lo suplantó poniéndose una piel de cabra o de animales para que cuando su padre lo tocara sintiera el vello. Entonces, Esaú significa velloso, Edom, por ejemplo, significa rojo, Jacob significa suplantador. En todas estas referencias nosotros podemos ver que el nombre
tiene alguna importancia característica para la persona que lo lleva puesto, para la persona que ha sido asignada con un nombre específico. El nombre parece que era impuesto al recién nacido por lo general en el 8º día. Si ustedes leen en Lucas capítulo 1, versículo 59, la Biblia dice que cuando el Señor Jesús tenía 8 días de nacido, lo llevaron a circuncidar y en ese momento le colocaron su nombre. Lucas capítulo 1, versículo 59 y también en Lucas 2, 21. Por eso, cuando el ángel anunció que el Señor vendría a través de María, le dijo cuál sería su nombre. Y dice, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese fue el nombre que se le asignó al Mesías Salvador, porque su nombre tenía que ver con la misión que él venía a cumplir en este mundo. A causa del sentido sumamente personal unido al nombre, se daba en ocasiones un nombre nuevo a alguien que cambiaba alguna característica. Recuerden que cuando el personaje Abraham aparece por primera vez en la historia de la Biblia, Génesis capítulo 12, simplemente se llama Abraham, lo que significaba padre. Pero luego el Señor, para ratificar la promesa que le hace a Abraham, le cambia de nombre y en vez de decirle Abraham, le coloca el nombre de Abraham, que significa padre de multitudes. Con todo esto, lo que queremos decir sencillamente es que el nombre tiene verdaderamente importancia en el sentido de la palabra de Dios. En la Biblia se le da gran importancia al nombre de una persona. Y todo esto lo decimos porque ahora nosotros queremos analizar lo que significa el nombre de Jesús en una oración. ¿Recuerdan ustedes cuando en la Biblia habla en Hechos capítulo 3, versículo 16, que en el nombre de Cristo es que se recibe salvación, en el nombre de Cristo hay autoridad? Pues bueno, esto nos deja ver un poco que el nombre de Cristo agarró gran notoriedad, importancia en cuanto a la salvación, en cuanto a la redención de los hombres, y Él dejó estipulado que nosotros oráramos en el nombre de Jesús, en su nombre, para que lo recibiéramos todo. El nombre pronunciado actúa con el mismo poder que la persona misma. Decir usted el nombre de una persona en tiempos bíblicos era como tener a la persona misma ahí. Yo vengo en el nombre de fulano de tal, de sutano. Eso indicaba que la autoridad de esa persona nombrada estaba siendo ejercida en ese momento a través de su nombre. Cuando oramos y decimos en el nombre de Jesús, ¿qué estamos realmente diciendo? ¿Se ha puesto a pensar, amigo, amiga, hermano, qué está usted realmente diciendo cuando en su oración dice en el nombre de Jesús? Probablemente usted no sea totalmente consciente de lo que está diciendo cuando pronuncia ese nombre maravilloso en sus oraciones. Sin embargo, es necesario que tome conciencia de la grandeza del nombre de Jesús cuando ora. Porque si usted no es plenamente consciente del nombre de Cristo al orar, probablemente eso haga que sus oraciones sean deficientes. Le voy a decir 3 razones por las cuales usted debe valorar el nombre de Jesús al orar. Número 1, Él fue obediente a su Padre. Cuando usted ora, lo que Dios escucha es el nombre de su Hijo obediente. Por lo tanto, en el momento que usted ora, usted debe recordar que usted está apelando al nombre de la persona que fue completamente obediente a Dios. Si usted se acuerda, en Mateo capítulo 3, versículo 17, dice que cuando Jesús salió del agua, una voz se oyó del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué razón Dios, el Señor, dijo que en Cristo tenía complacencia? Sencillamente porque Cristo
era la persona, el hombre, el ser humano que fue totalmente obediente a la voz de Dios, a la palabra de Dios en todos los sentidos. No había otro como Jesús en cuanto a la obediencia. Cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, estaba diciendo que Cristo lo complacía en todo, obedecía su palabra. La razón de por qué nosotros hemos sido mandados a orar en el nombre de Jesús es porque estamos orando en el nombre del obediente. Así que, escuche bien, este concepto del nombre de Jesús es muy importante. Número 2, el nombre de Jesús no solo representa obediencia, sino que también representa autoridad. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene la autoridad total en el cielo y en la tierra, significa en el universo, en la creación. No hay otro que tenga mayor poder, mayor autoridad que Cristo. Por lo tanto, cuando usted ora, usted está diciendo, yo te lo pido, Señor, en el nombre de aquel que tiene toda la autoridad en la creación. Mire bien un ejemplo que le quiero ilustrar ahora mismo. Si usted recibiera de mi parte un cheque por $1.000.000 y le digo, tome, aquí está mi firma, vaya a cobrarlo, entonces usted se va a uno de los bancos más importantes de nuestro país y va a cobrar su cheque de $1.000.000 firmado por Bruno Valle. Llega a la caja, entonces le dice, señora o señor, el cheque que usted está trayendo no tiene fondos, incluso Bruno Valle no tiene ninguna cuenta con nosotros. Lo que va a pasar es que usted se va a avergonzar. Pero si una de las familias más ricas de Nicaragua, los que producen tantas cosas aquí en Nicaragua, vienen y le dan un cheque por $10 millones a usted y lo mandan a su propio banco, entonces usted va con un cheque firmado por una familia poderosa acá en Nicaragua, entonces va a la caja, inmediatamente cobra su dinero porque está firmado, respaldado por personas que tienen dinero. Escuche, ¿qué tenemos nosotros en el cielo? Nosotros no tenemos absolutamente nada. Pero el que tiene toda la autoridad es el que le ha delegado a usted para ir con cheques de oración al cielo y decir, Señor, yo te pido esto en el nombre de aquel que tiene toda la autoridad. Por lo tanto, como Jesús lo dijo y Dios lo respalda, nosotros debemos orar en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús representa toda autoridad. En tercer lugar, debemos orar en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es como un poder legal para nosotros. El Señor dijo de la siguiente manera, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre, yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes pidan. Escuche, Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 es el pasaje donde Cristo nos está dando un poder legal a nosotros para hacer cualquier retiro a su nombre a través de la oración. Ahora bien, voy a ilustrarle este último pasaje de la Biblia. Lo siguiente. Mi esposa tiene su mamá en Estados Unidos y mi suegra le ha delegado a ella un poder para que mensualmente mi esposa pueda retirar la pensión de su mamá en el Seguro Social. Debido a que mi esposa no tiene ninguna pensión, sino que su mamá la ha delegado a ella con un poder para que se presente en las instalaciones del Seguro Social y entonces puede reclamar la pensión de mi suegra. Pero mi esposa no puede decir sencillamente, miren, aquí vengo, soy Verónica, yo vengo a retirar en mi nombre la pensión que le corresponde a mi mamá por viudez. No puede hacer eso. Pero como tiene un poder de parte de su mamá, entonces ella puede ir y decir, miren, mi madre me ha delegado para venir y hacer estos retiros mensualmente. Es algo parecido lo que nosotros hacemos con el nombre de Jesús. Cuando oramos en el nombre del Señor allá en los cielos,
nosotros le estamos diciendo al Señor, mira Padre, aquí hay un poder legal que Cristo me ha dado para hacer cualquier oración y cualquier petición, la hago en su nombre. Amigos, no se olviden que el nombre de Jesús es la garantía que nosotros tenemos de que vamos a recibir todo lo que pidamos en oración. Por eso, de hoy en adelante, cada vez que terminemos nuestras oraciones, no digamos simplemente en el nombre de Jesús. Digamos en el nombre de Jesús con el mayor énfasis que podamos hacer, teniendo la seguridad que Dios nos va a responder a través del nombre poderoso de nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Gracias amigos por esta pregunta tan interesante. La palabra cruz proviene de una palabra griega que es stauros. Stauros significa directamente estaca o palo vertical. Por eso es que la idea de que Cristo murió en una estaca se ha propagandizado por todo el mundo. Sin embargo, quiero decirles lo siguiente. Se cree que los primeros que usaron el método de crucifixión o empalamiento de las personas como un método de ejecución o de muerte fueron los fenicios, también los griegos y los persas. Sin embargo, cuando los romanos usaron este tipo de ejecución, es decir, la crucifixión, ellos fueron modificando lo que conocían en ese entonces como stauros o cruz. A la cruz, que antes era un palo sencillamente vertical, ellos, los romanos, fueron añadiendo otros elementos, como el patibulum, que era un palo transversal que se colocó luego en la cruz para darle una forma diferente y hacer la muerte de la persona que estaba siendo ejecutada un poco más lenta y tortuosa. Los romanos no solo incluyeron el patibulum en la cruz, sino que también incluyeron un tipo de asientito pequeño que se llamaba el sedile. Este sedile, junto con el patibulum, puestos ahí en el stauros, llegó a formar lo que nosotros conocemos como la cruz. Ahora bien, cuando el reo era condenado a muerte, lo que los romanos hacían era atarle el patibulum entre sus brazos y hacer que este hombre llegara caminando hasta el lugar de la ejecución donde estaba el stauros, es decir, el palo vertical para enclavarlo ahí. La diferencia entre las crucifixiones normales y la de Cristo es que Jesús llevó cargando la cruz desde Jerusalén hasta el lugar de la ejecución, sencillamente porque el lugar en donde Cristo iba a morir no lo había usado nadie más, porque la muerte de Cristo era una muerte muy especial. El problema ha sido que muchas personas han propagandizado el hecho de que Cristo muriera en una estaca sencillamente porque la palabra significa estaca, ignorando que la historia nos dice que los romanos incluyeron otros elementos en la cruz. Definitivamente, entonces, Cristo fue crucificado y no empalado, como dicen algunos amigos religiosos. Si usted tiene alguna pregunta respecto a las Sagradas Escrituras, puede escribirnos a este correo electrónico o llamarnos a nuestras oficinas y con mucho gusto les estaremos respondiendo. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he